Muy buenas tardes a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos ya en la semana 4. Esta es nuestra última sesión, la sesión de cierre del módulo 23, en la que el propósito principal de esta semana era que el estudiante pusiera en conocimiento o en práctica toda la semana de integración de saberes a través de la construcción de una web. Bien, retomando un poco de la información pasada, vamos a estar viendo una parte muy importante sobre las instrucciones que solicita la fase integradora final. En la fase final nos indica que debemos hacer una presentación de una página web. ¿Qué vamos a realizar? Construye tu página web con los productos que resguardaste durante el módulo. Esto es muy importante para que el estudiantado siga correctamente las instrucciones de la actividad. ¿Por qué? Dado que es una actividad final y tiene bastante ponderación para su calificación, debemos de leer detenidamente lo que está solicitando la actividad final. Si nosotros realizamos una construcción web, pero no empleamos información de las fases trabajadas, entonces estamos hablando que no estamos cumpliendo con lo que se requisita para la fase final. Por eso les compartía en las últimas sesiones que hemos estado teniendo desde la semana pasada, parte de lo que era la importancia de la construcción web y cuáles son los elementos básicos que debe de contener una web. Y adicional, si nosotros empleamos información de las actividades, como sugerencias les había compartido que pueden utilizar aquellas fases en las que tuvieran una mejor ponderación y que de igual manera en caso de que quieran ocupar alguna fase que a lo mejor ustedes consideren importante, la pueden corregir de acuerdo a la retroalimentación colocada. De hecho, en algunos trabajos que he estado visualizando ahorita que se han entregado, les he mandado un correo electrónico personalizado para que puedan atender las instrucciones que les he enviado por parte del mensajero. Entonces, esta parte es importantísimo ya que esta es nuestra evaluación final. Dice, retomando, dice, construir la página web a partir de los productos que resguardaste durante el módulo. Selecciona aquellos que consideres más relevantes para que tus compañeros y asesores virtual conozcan de tu proyecto. Esto es con el fin de mostrar la carta de presentación que va a ser nuestro proyecto para el público en general. Adicional, ¿qué sucede cuando nosotros solamente mandamos una plantilla? Porque, ¿qué ha sucedido esta circunstancia? Mandamos una plantilla de una tecnología como Wix, en la que solamente dejamos la misma información de la plantilla. Lógicamente, no hay un elemento para que se pueda evaluar la fase final. Entonces, va a repercutir mucho en la calificación final, dado que sí, en esta actividad que es la, vamos a llamarle la madre de todas las actividades, para con todo lo que hemos aprendido durante la semana, va a tener un impacto en la calificación de acuerdo a la matriz de valoración. Entonces, recuerda, dice que tienes la libertad de utilizar la herramienta que decidas para la elaboración de tu página, pero si tienes dudas al respecto, consulta los siguientes recursos. Diseño de páginas web, que está en infografía que se encuentra en la semana 3, que les he compartido que a partir de la página 16, ustedes pueden visualizar toda esta información. Hablando de algo que habíamos tocado en el tema anterior, una parte muy importante de una construcción web es el que contenga un menú funcional, el que contenga información de las fases trabajadas, elementos como imágenes alusivas al tema, elementos como multimedia, elementos como la arquitectura de la información, que esto se determina información piramidal, que nosotros, como un ejemplo, ¿no? Si utilizamos la fase 1, ¿qué pasa si yo coloco primero los objetivos específicos y luego coloco el objetivo general? A esto lo denominamos que no tiene una buena arquitectura de la información, porque en la información piramidal va de lo básico a lo complejo. Quiere decir que va de lo que nosotros trabajamos, primero fue el objetivo, primero fue la introducción, objetivo general, objetivos específicos y metas. Si yo empiezo a revolver la información, eso empieza a restar puntos en la arquitectura de la información. Y que de igual manera sucedería con otra fase que nosotros llegamos a emplear. Si yo coloco primero el diagrama de Gantt y posteriormente coloco la tabla de actividades, tareas y recursos, lógicamente impactaría porque no lo trabajamos de esa manera. El que la instrucción nos solicita que utilicemos información de los productos son las fases integradoras o las actividades integradoras trabajadas. Como bien les compartía, no es parte de la información trabajada. Dice los productos trabajados. Los productos fueron actividad integradora 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, que todo el contenido que ustedes ocupen, o sea, si yo ocupo actividad 1, todo el contenido de la actividad integradora 1 debe de estar dentro de esa construcción web.
Si ocupo fase 2, la fase 2 no es un texto. La fase 2 trabajamos con un recurso de audio. O sea que lo que tiene que contener como justificación es un recurso de audio. Si ocupamos fase 3, vamos a tener que emplear lo que es la tabla de actividades, tareas y recursos, el diagrama de flujo y nuestro video que ocupamos. Si ocupamos fase 4, la fase 4 que trabajamos fue la tabla de los perfiles más el organigrama. En la fase 5 fue la tabla con la distribución de los tiempos, responsables de actividades y tareas y nuestro diagrama de Gantt. Y la fase 6, el análisis de los escenarios y los estándares que ocuparían para su proyecto. Y también tenemos un catálogo de tecnologías emergentes que se encuentra en el contenido extenso, igual de la semana 3, a partir de la página 16. Eso es lo más relevante de la construcción web. Ahora, a partir de la creación de esa construcción web, estamos hablando que es el 50% de su calificación y el otro 50% es su recurso de video. Si nosotros no hacemos lo que la instrucción dice, lógicamente no tenemos el 50% y solo vamos a tener el 50% del recurso de video, siempre y cuando igual el recurso de video cumpla con los aprendizajes esperados. Y el recurso de video nos indica que preparen el guión del video considerando los siguientes elementos. Primeramente, una presentación, que es el nombre y el objetivo de la presentación. El B, nombre del proyecto, problema que busca solucionar o mejorar y los objetivos y la justificación. Inciso C, implementación de las tecnologías emergentes, qué herramientas tecnológicas empleaste, así como dos ventajas y desventajas de utilizarlas. En el inciso D, reflexión acerca del desarrollo de tu proyecto, lo que más se te dificultó y tus logros. Y no más importante, el inciso E, que nos indica secciones de la página web. Debido a que la finalidad del video es que puedas mostrar cómo quedó plasmado tu proyecto, elige las secciones que presentarás. Pero ¿qué pasa si yo dentro de mi construcción web no tengo secciones? Pues lógicamente no estoy cumpliendo con lo que solicita el inciso E. Las secciones deben de estar contenidas dentro de su menú. Por eso, como bien veíamos en la sesión anterior, los elementos básicos que contiene una construcción web de cajón es el menú funcional. Graba tu video y busca y utiliza las herramientas que te faciliten. Tenemos aquí diferentes tipos de herramientas que pueden ustedes utilizar como Wix, como Jindo. También tenemos, por ejemplo, para grabar videos tenemos StreamYard, Loom y cualquier otra tecnología que ustedes empleen. Que de igual manera en el foro de dudas académicas tenemos lo que son recursos que les pueden servir para la utilización, que se han estado compartiendo desde semana 1. Entonces, ahí nosotros podemos ocupar esos recursos para poder realizar nuestra fase final. Adelante, Karime. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, en relación a lo que dice que si ocupamos las diferentes fases, tenemos que ocupar todo el contenido que pusimos. Yo en este caso, o sea, yo puse en la fase donde pusimos el diagrama de Gantt, el diagrama de flujo y una tabla. Yo nada más consideré importante que sería la tabla y el diagrama de Gantt. O sea, ahí no habría problema. Es que ahí no incluye el diagrama de flujo porque no se me hizo como que diera mucha explicación acerca de lo que quería pues dar a conocer. O sea, usted ocupó la fase 6. Ajá. Sí, sí, o sea, de hecho, es lo que decía la instrucción. Ustedes pueden ocupar los productos trabajados. Si tú ocupaste tu fase 6, a lo mejor tú dices, mi fase 3 no es algo que a mí me convenza, pero todo está contenido en la fase 6, que es realmente cierto, pues yo ocupo la fase 6, que es la tabla donde también están actividades, tareas y recursos, y adicional tiene los tiempos de realización, y mi diagrama de Gantt es correctísimo, o sea, no hay ningún problema ahí. Ah, es que lo que pasa es que también ocupé, pues sí, ocupé casi todas las fases, menos, Ajá. me parece que la 7, digo, la 6, creo, no, es que creo la que habla usted, es creo la 5, creo la que no ocupé fue la 6, pero Ah, de ok. ahí Ah, sí, ocupé casi la 6, todas. perdón. Tienes razón, porque la 6 es la de los escenarios. Ajá. Ujú, sí, no hay ningún problema por eso. O sea, a lo que voy es de que deben de ocupar. Si tú lo ocupaste de esa manera, adelante, o sea, por mí está perfecto. Pero sucede que, por ejemplo, si yo solamente, vamos a suponer, tú, Karime, tú ocupaste varias fases, está perfecto como lo realizaste.
Pero si yo solo ocupo a lo mejor la fase uno y solo coloco nada más el objetivo general, lógicamente no cumplo con todo lo que está pidiendo del producto, ¿sí? Entonces, si yo agarrara y dijera, solo para mí de la fase uno lo vital fue el objetivo general y todo lo demás que está dentro de la construcción ya no tiene nada que ver con las fases trabajadas. Entonces, ahí sí habría una repercusión porque no estaríamos ocupando el producto completo. Ah, ok, gracias. ¿Sí? De nada. Ok, continuando entonces, el diseño web, como bien veíamos, es algo muy importante cuando nosotros realizamos una construcción. Una de las partes importantes que nosotros podemos visualizar en cualquier tipo de construcción web es que realmente los diseñadores lo que visualizan es precisamente conocer cuál es la relevancia que tiene cierto proyecto y verificar qué colores son los que serían los más acordes para poder más que nada acaparar la atención de un viewer, o sea, de una persona que visualiza nuestra construcción web. Como por ejemplo, ustedes pueden visualizar que en la página de Mercado Libre tiene colores muy llamativos, o sea, su color llamativo de él es amarillo, y que todo su eslogan, sus aviones que manejan para transportes, tienen esos colores. Ese color es llamativo en el sentido de que cuando entras te hace visualizar mucho contenido. Cuando nosotros ocupamos otro color que es también muy llamativo y también muy profesional, igual es el color negro, otros colores son bienvenidos. Todo lo que tienen que buscar es la relación que tienen ese diseño con su construcción web, o sea, con su proyecto. Y como bien, Internet es un fenómeno global que sin duda ha revolucionado el mundo. Está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye en casi todos los ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Es un medio masivo de comunicación que transmite información por medio de páginas web. Cada página o sitio web debe de contar con un diseño pensado en el usuario para comunicar, que eso es lo que realmente hace el diseño web. Cada una de las páginas que se construyen tienen una visión para quienes van a ser. Entonces, el diseño de estas páginas consiste en la planificación, el diseño y la implementación de sitios electrónicos, los cuales requieren de navegabilidad, interactividad, usabilidad y arquitectura de la información, además de interacción entre audio, texto, imagen y video. Como bien veíamos en la última sesión, esos elementos que nosotros podemos visualizar que son importantes para una construcción web es simplemente porque dentro de las construcciones podemos acaparar la atención de diferentes medios o diferentes formas. Como bien recordábamos, va a haber personas que a lo mejor no les guste leer tanto texto, que se vayan más rápido mejor a los videos, o a que a lo mejor les gusten los audios. Por eso ustedes pueden ver que en muchas de las construcciones web ahora incluyen hasta podcast, que pueden escuchar audio, porque hay personas que se les facilita más el aprendizaje a través del audio, y que en lugar de decir tanto leer, me pongo el audio, lo escucho y está platicando. Por eso precisamente cada una de las semanas que estuvimos trabajando, trabajamos con ciertos recursos que son indispensables para una construcción web. El recurso de audio, el recurso de video, los recursos que eran también como diseños en plataformas digitales como Canva, Prezi, Genial, Domo, etcétera. Y que de igual manera también teníamos trabajos elaborados en procesadores de textos como Word, Excel, PowerPoint, que nos servirían precisamente y que también teníamos herramientas estadísticas como lo que era el diagrama de Gantt, como lo que eran los escenarios para que la gente conociera los avances también del proyecto. Todo esto está muy correlacionado con la parte de la navegabilidad. Ahora, si yo hablo de interactividad y usabilidad, eso se refiere al menú funcional. ¿Por qué es tan importante un menú dentro de una construcción? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, dentro de un diseño web, yo no considero o no coloco la estructura de un menú? Lo que simplemente va a pasar es que el usuario, como sucede en muchas construcciones web, va a darle con el scroll de su mouse, va a bajar, pero no va a haber una sección en la que él se centre para leer. Entonces, la función primordial de un menú es maximizar la construcción de la web a través de la información, hacer más fácil la navegación del usuario y que se mantenga mucho más tiempo dentro de esas secciones. Por eso precisamente la instrucción de la fase final nos indica elaborar secciones, porque así el usuario se va a mantener mucho más tiempo. ¿Y en qué impactaba todo esto? La temporalidad en el SEO. El SEO, como bien les compartía, es el posicionamiento que tienen cada una de las páginas web por la cantidad de visitas que tienen y por el tiempo que se mantienen dentro de esa construcción web.
Una página web es básicamente una tarjeta de presentación digital de una empresa, organización o persona. Asimismo, es la manera de comunicar las ideas, pensamientos, conocimientos, informaciones o teorías. Esta información se puede transmitir por medio de textos, imágenes, videos o la combinación de los formatos mencionados. Además, se deben seguir ciertos estándares para poder crear una de ellas. Por ejemplo, el www, que es la World Wide Web, que como bien veíamos en la última sesión, viene y nace del físico nuclear Niels Berkeley, que fue y nace de una sola idea que hoy por hoy abarca una red de tecnologías inabarcables y tendencias que están en las tecnologías a cada rato, nacen, surgen, crecen, desarrollan y mueren. Que a esto le llamamos nosotros tecnologías emergentes porque las tecnologías emergentes precisamente nacen de una necesidad con el fin de minimizar la carga de trabajo de una persona y en las áreas de oportunidad precisamente de que no todos tenemos el acceso a ciertas herramientas o que tenemos los conocimientos para crearlos. Por ejemplo, yo podría decir en este momento que yo no sé hacer una página web con XML o Java o programación con MS2, pero ya hoy en día tenemos esas herramientas que facilitan el acceso para que uno lo pueda hacer. Simplemente lo que uno tiene que hacer es construir. Ahora sí, yo te doy la edificación. Eso es la idea general que tiene una construcción de una web. Yo te voy a dar la cimentación. O sea, tú ya tienes la página, ya conoces cuál es la herramienta Wix, ya conoces Webador, ya conoces Jimdo, ya conoces a lo mejor Google Sites. Aquí están las tecnologías, te la pongo. Toma, presto mi dominio. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a construir y diseñar. Eso solo va a ser la función, porque ya tenemos las plantillas, porque el programador informático ya creó el menú, ya creó los elementos, ya creó las imágenes en movimiento, ya tiene la plantilla prediseñada, solamente es integrar. Por eso, precisamente, esta última semana se llama integración de saberes. Integrar esos conocimientos para poder construir esa web. ¿A través de qué? De todas las herramientas que maneja las tecnologías que nosotros empleamos. Entonces, de igual manera, también se necesita tener una conexión a Internet para poder acceder ya sea por un dispositivo móvil o por un ordenador. ¿Qué comprende el diseño? Comprende las siguientes etapas. El modelado del usuario. Se definen los usuarios según el patrón de conducta. Se definen los objetivos y necesidades reales extraídas de la audiencia objetivo. O sea, ¿a quién le estoy dirigiendo esta construcción web? ¿Para quién se diseña? ¿Qué es lo que espera encontrar y en qué forma? Ahí está la gran importancia y la relevancia de la construcción. ¿Para quién se diseña? ¿Qué espera encontrar? O sea, ¿qué es lo que estoy esperando que el usuario vea de mi proyecto? ¿Qué es lo más importante que tienen para visualizar? Entonces, ¿de qué forma lo va a encontrar? Ah, en un menú, lo va a encontrar en un hipervínculo. Karim, ¿me lo puedes poner la fuente de información en el documento de Word donde vas a compartir tus ligas de la URL y el video? Y que de igual manera, imagínense que ustedes realizan una construcción web donde todo lo colocan como hipervínculos. Ponen un menú funcional, pero todo está en hipervínculos. Dejaría de tener un diseño web, porque si yo coloco toda la información como hipervínculos, lógicamente no hay una arquitectura de información. Si un usuario, cliente final, llega a ver un diseño así, lo primero que hacen es cerrar la página y buscar en una fuente confiable. Lo que hace el navegador es precisamente buscar información dentro de las secciones para poder mantenerse otra vez navegando. En el diseño conceptual se define el esquema de organización, funcionamiento y navegación del sitio, la arquitectura de la información, como les acabo de compartir, y los sistemas de clasificación del contenido, que eso es parte de una estructura piramidal. Cuando yo hablo de sistemas de clasificación de contenido, quiere decir cómo yo voy a distribuir la información que trabajé. Como bien les compartía, ustedes pueden ocupar su creatividad en la parte del diseño de la información. Esto quiere decir que si yo a lo mejor solo voy a ocupar la fase 5, el diagrama de Gantt junto con la tabla de actividades, tareas y recursos, lógicamente yo tengo que construir información relevante a mi proyecto, que es precisamente qué es lo que espera encontrar el público objetivo. Ah, yo estoy hablando de un tema de concientización de escasez de agua, pues voy a poner algo introductorio que tenga que ver con mi tema, algún video que pueda tener relación con mi tema,
y relacionar con la información de la fase, hasta llegar a la fase, ¿no? Ahora sí les presento la tabla de actividades, tareas y recursos con los responsables de actividades y tareas y los tiempos de inicio y finalización y el cronograma de trabajo. Eso es simplemente para que el usuario pueda conocer cómo va a estar distribuida cada etapa y en cuánto tiempo se va a determinar el proyecto. Ok, yo ya cumplí con esa parte. O sea, puse productos de mi construcción, de mis semanas trabajadas en módulo 23 y adicional yo le coloqué información extra, un menú de contacto, cómo se pueden contactar con ustedes, todo eso es pensando en el usuario. Imagínense que alguien quiera colaborar con ustedes y no tenga un menú de contacto, o sea, cómo contactar a la página. Si no tenemos esa opción, lógicamente el usuario no va a poder lograrse convertir en un colaborador. Precisamente, una de las funciones de las construcciones web es que se encuentran en navegación las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que se utilizan también como tecnologías en la comunicación para vincular con colaboradores. ¿Cómo podemos vincular con colaboradores a través de una construcción web? A través del contacto, a través de redes sociales. Yo tengo en el menú, contáctenme a través de WhatsApp, coloco un WhatsApp ficticio. Tengo un menú de contacto donde pueden llenar un formulario, me van a enviar un correo electrónico. La función que tiene la construcción web para cualquier diseño es que esa se mantenga usable todos los días y que yo no necesito estar todos los días pegado a la computadora para poder visitarlo. Me puede llegar a la comodidad de mi celular. Alguien, visitó mi página, le interesó esto, yo lo recibo en mi correo electrónico. Puedo dar contestación, puedo dar seguimiento y definitivamente. ¿Y qué va a pasar con esto? Que hay personas de todo el mundo, de todos los horarios que pueden estar navegando dentro de ella. El diseño visual y definición del estilo. Se define la composición de cada elemento informativo, aspecto y comportamiento de los elementos de interacción, multimedia, el modo de lectura visual, jerarquía de distribución. Aquí es muy importante, vuelven a retomar. Si ustedes pueden ver, a veces hay información repetitiva. Casi todo lo que se está leyendo ahorita es casi repetido de lo anterior. Si nosotros no tenemos una buena distribución de la información o la arquitectura de la información, lógicamente en la parte de la jerarquía de distribución no vamos a tener este contexto para poder tener un soporte que diga, es que viene de lo básico a lo complejo. Pero ¿sabes qué? Yo lo coloqué mal. No, pues lógicamente si yo lo coloco mal, el usuario va a comprender mal la información. Debe de tener la navegación, resolución, elementos gráficos, botones, colores, contrastes para discapacidades visuales. En el diseño de contenido, estos deben de ser concisos, precisos y estructurados en la redacción y seguir, de nuevo, estructura piramidal y permitir su fácil exploración. ¿Por qué nos dice mucho o hay mucha redundancia en la exploración? Imagínense que ustedes están navegando dentro de una construcción web y les colocan un botón, a lo mejor un call to action, y el call to action les dice saber más, y ustedes van y le dan un clic sobre ese botón para verificar que sea usable y no funciona. Y le vuelven a dar dos clic y no funciona, y buscan elementos interactivos que hay dentro de la construcción web, como a lo mejor hipervínculos, y no tienen usabilidad, lógicamente eso repercute para los viewers. O sea, ¿qué va a hacer? Que en realidad que se mantengan dentro de la construcción web, lo que van a hacer es cerrar esa construcción. Y bien, ¿todo esto en qué se basa? Hay algo que nosotros en la informática se le llaman códigos web. Esto realmente es para que ustedes visualicen cuál es la estructura que contiene una construcción web y cómo está ejemplificada por un informático. Vamos a ver la parte de XML, JavaScript y otros elementos solamente para que ustedes lo conozcan, cómo construyen esas páginas los informáticos.
Adelante, Linda. Buenas tardes. Hola, buenas Creo tardes. que no se escucha el video. Sí, de hecho, automáticamente lo bloquea. Por eso le pongo los subtítulos nada más para que ustedes lo vayan leyendo. Lo que me interesa nada más para que vean más o menos cómo es la construcción de la web o cómo elaboran las páginas web los programadores. De todas maneras, ya Ok. cuando termine la sesión, se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver ya en sus casas y le puedan dar una ojeadita nada más a la presentación. Ok, gracias. A usted. Ok, lo que acabamos de ver precisamente es cómo crean esas tecnologías emergentes. Pudimos ver que a veces aparecen unos recuadritos con muchas palabritas en pequeño. Esos son los códigos web y esos lo trabajan en MS2. Todos esos elementos que manejan como back-end, front-end, y que hacen una ejemplificación como una cajita. Es como yo les compartía, realmente las construcciones web para eso son, para que nosotros tengamos una plusvalía de nuestro proyecto y se pueda visualizar lo más presentable posible. O sea, es una forma de presentación. En las construcciones existen diferentes tipos de páginas web. Podemos encontrar páginas institucionales, one page o landing page, que son las páginas de aterrizaje, o algo que se le llama una página. Encontramos blogs y nos encontramos algo que se llama e-commerce. Bien, se acaban los primeros 30 minutitos. Vamos a desconectarnos de la liga y nos reconectamos, por favor, para darle continuidad.